El Espíritu Santo llena los corazones de los fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. Sea la salvación de la vida. San Ignacio de Loyola. Ruega por nosotros. Cuarta etapa de los ejercicios, breve. Obviamente se trata de la resurrección del Señor. Bueno, siguiendo la sucesión de los hechos que todos conocemos, realmente es sorprendente que con tantos anuncios de la pasión y la resurrección de Cristo, no esperaron que resucitara Jesús. Fue una sorpresa para ellos. Y uno dice, no entendían que iba a resucitar. Yo entiendo que uno no ve muertos que resucitan todos los días, pero ellos acaban de ver a Lázaro. Y no es el primero, el tercero de los que nos consta. Es más, cuando Cristo muere en la cruz, algunos muertos resucitan y se aparecen. O sea, como diciendo, es posible la resurrección. Es verdad que en el mundo pagano, ¿se acuerdan de esa discusión de San Pablo cuando dijo resurrección de los muertos? Dijeron, no, bueno, listo, te oiremos otra vez, como diciendo, no, ya no podemos seguir hablando. En el mundo pagano era una cosa totalmente impensable, pero en la historia de Israel no. Y mucho menos habiendo convivido con Cristo. Bueno, nos hemos quedado, por así decir, acompañando a Cristo en el sepulcro. Después viene el descenso a los infiernos. ¿Podría Cristo haber muerto y resucitado al día siguiente? Y uno hay que preguntarse por qué de cada cosa. Hay una razón de ser, ¿no? Bueno, muere Cristo y el alma desciende a los infiernos, como dice el credo, y es un artículo que para nosotros prácticamente no significa nada. En la iglesia antigua significaba mucho, y hoy en las iglesias orientales, incluso en las iglesias ortodoxas, es importantísimo. Hay muchísimas obras de arte que refleja el arte, la fe del pueblo, de este episodio, este hecho, del descenso de Cristo a los infiernos. Obviamente ahí infierno no significa el infierno de los condenados, sino de ínferos, representa o significa, ínferos simplemente significa un lugar inferior, pero es el seno de Abraham, o el limbo de los justos. Nadie podía entrar antes que Cristo al cielo. Cristo iba a encabezar ese ingreso triunfal al cielo. Entonces hay un lugar de espera de todos los justos del Antiguo Testamento. Pero fíjense lo que significa el descenso a los infiernos. Para entenderlo bien, lo que de Cristo en adelante hace Él a través de la Iglesia, a través de los siglos, poquito a poco, a través de toda la tarea de la Iglesia, muy especialmente la tarea sacramental, hasta el fin de los tiempos, todo eso, el equivalente a todo eso es lo que realizó Cristo personalmente para atrás. Entonces, es un episodio importantísimo. Lo que la Iglesia realizará en 2, 3, 4, 5 mil años para adelante, ese largo proceso lo realizó Cristo para atrás. Más o menos eso es análogo, ¿no? A lo que significó ese descenso a los infiernos. Es decir, llevó allá el anuncio de la inmediata, la ofrenda está hecha, la inmediata respuesta de Dios, que es la resurrección, y se puede decir ya la consumación del triunfo. La redención es un hecho. Y cuando Cristo suba a los cielos, ingresará como cabeza de los primeros justos. Y bueno, podemos pensar allí,
desde Adán y Eva, que probablemente se arrepintieron, según un texto, bueno, y de los más inmediatos, como el buen ladrón, San José, etcétera, tantísimos y tantísimos. Entonces, es un hecho eclesialmente, es la iglesia viva, la iglesia, son hermanos nuestros, son miembros de la misma iglesia, importantísimo, extraordinario. Son los que después serán los primeros miembros de la iglesia triunfante que recen por nosotros. Hoy hemos perdido mucho la conexión de los distintos etapas, estadios de la iglesia. Así como hemos perdido mucha conexión con la iglesia triunfante, que en los siglos de más fe era algo más vivo y presente, así también este hecho nos resulta una cosa, casi diría una curiosidad, pero no como parte de ese triunfo de Cristo, de esa extensión de Cristo, aquellos que esperaban siglos y siglos esto. No solamente el pueblo de Israel, sino incluso el mundo pagano, podemos decir. Esperando, imagínense lo que significa esa espera y la alegría de esa visita de Cristo redentora. Bueno, es parte de esa alegría ya del triunfo de la resurrección. Vamos a la tumba de Cristo, entonces, que es el lugar de la resurrección. Con la muerte de Cristo, toda la pasión de Cristo, que repito, la pasión viene de mucho antes, de la encarnación viene. Se hizo más visible, notable, exterior, aquí, pero la pasión de Cristo interior empezó desde la encarnación. Uno dice, cuánto dolor hay en la humanidad, ¿no? Pero no solamente está el dolor que viene porque viene, la enfermedad, la muerte de un ser querido, en fin, hay dolores inevitables. Pero qué tremendos son los dolores evitables. Y hoy nosotros hemos introducido, hemos acrecentado de una manera extraordinaria, piensa en el siglo XX. Somos testigos del siglo XX. Cuánto dolor acumulado, uno piensa en las guerras. Nosotros no hemos vivido una guerra. Malvinas no fue una guerra. Pero cuando uno ve la descripción de la Primera Guerra Mundial y las cifras, y no solamente que un padre tiene 2, 3 hijos en el frente de combate, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Se imagina la tensión que es eso? El desgaste humano, psicológico, los mutilados de la guerra, los locos de la guerra, los psíquicamente desequilibrados, los que vuelven y se suicidan. Lo que fueron las 2 guerras mundiales, más todas las guerritas que hubieron, por decir una cosa nomás, ¿no? Cuando uno piensa todo el sistema soviético, nos hemos olvidado. O durante el sistema soviético que hemos vivido acá la semidolchevita. Ni en Europa se preocupaban. Cuando uno escucha las crónicas ahora, él cuenta el que estamos leyendo, este obispo, bueno, no cuenta todos los detalles de sus 13 años de prisión. Y el cardenal Mindszenty, por decir, Shlipeya, 16 años de campo el ucranio, Wyszynski, por decir los cardenales o los obispos más importantes de estos países, ¿no? Romsa, etcétera, bueno. O uno escucha o lee algunos relatos de los campos de concentración, el Gulag, es una cosa atroz. Las deportaciones a Siberia, bueno, pero de millones de personas. Acá ya nos olvidamos todo, Y repito, durante la Iglesia del Silencio, y no solamente los cristianos, bueno, ahí sufrían todos. Uno lee los relatos ahora y dice, ¿cómo un ser humano puede soportar esto? Uno ha leído algunas crónicas, ¿no? Hace poquito leí la crónica de unos lituanos que vivían en Estados Unidos, van a visitar los parientes lituanos en Lituania y empieza la guerra y uno queda de un lado y otro queda del otro. A los 25 años después se encontraron de nuevo, recién casados.
Y ella cuenta la historia de esos 20 y pico de años en los campos de concentración, lo que vivió. Y ella quedó, perdón, con 2 chiquitos. Déjamelos conmigo, total, yo vengo, se quedan conmigo, dentro de 10 días vengo, le dijo el esposo. 25 años después se los encontró. Bueno, una cosa atroz, digo, ¿cómo un ser humano puede soportar esto? No entiendo, pero no era uno. Cientos, y muchos morían se suicidaban, morían de hambre, de peste, de hacinamiento, olvidate dónde está tu familia. Y uno dice, por Dios, ¿cuánto dolor acumulado por la humanidad? Evitable. ¿Cuánto dolor desperdiciado? ¿Qué sé yo? Y lo que vendrá. Y bueno, nosotros hemos destruido la familia, acá en Occidente, hemos destruido la familia. Y no sé cuánto dolor no cruento. Dolor de los hijos, dolor de las separaciones, dolor de... Esto no es pacífico, acá no hay balazos, no hay... Bueno, a veces sí, también hay balazos, pero esto no es sin sangre, es terrible escuchar, y uno lo escucha. Y hay cosas que no tienen retorno. El dolor de los niños, por ejemplo, es una cosa... Bueno, uno dice, cuánta pena, cuánto dolor el mundo. Bueno, ¿cuánto de esto es evitable? Es absolutamente, lo hemos puesto nosotros, esto, es decir, como si Cristo dijera, mire, yo no lo quería. Lo de Adán es una cuota que están pagando, la cuota básica están pagando todos, una deuda nacional, bueno, una deuda externa de todo el país, está bien. Pero estamos agregando voluntariamente cuotas y no sé por dónde vendrá ahora más. La droga está haciendo estragos. Otra cuota de dolor, las penas de una familia con hijos drogadictos. Me acuerdo de una mujer en Italia, justo yo cuando me venía, se suicidó y dejó en la carta, ya creo que era viudo, separada, mis 3 o 4 hijos están en la droga irreversible, pues ya eran drogas irreversibles, pesadas. Hice todo lo posible, no pudo hacer nada, dejó una carta, se tiró del 3er piso. Es un símbolo del siglo XX, XX. Eso es nuestro, esto es totalmente gratuito. Entonces, ¿nos vamos a quejar? Bueno, todo esto es redimible. Todo esto es redimible. Entonces, digo, Cristo asumió todo, como diciendo, miren, me hago cargo de todo. Cuando dice, lo hizo pecado, lo hizo... Jesús dice, dénmelo a mí. O sea, todo esto lo puedo hacer el valioso yo, lo puedo hacer fructuoso yo, y solamente Cristo. Entonces, y no hay otro Redentor, no hay otro, no hay ningún sustituto de Cristo, paralelo de Cristo, uno mejor que haga las cosas mejor que Cristo, más barata, más fácil, más corta, más seguro, más un atajo. Sigamos mirando a Cristo, ¿no? Que podría el dolor inevitable redimirlo y hacerlo valioso, y el dolor evitable quitarlo, porque lo ponemos nosotros. Es voluntario, es pecado, nace de un pecado, nace una infidelidad, nace una deslealtad, o de muchas. Bueno, la tumba de Cristo entonces es una mirada, pero es un lugar de esperanza, aunque los apóstoles no estaban demasiado convencidos de eso. Ciertamente la Virgen lo esperaba, y pienso que el círculo más cercano a la Virgen, lugar de la resurrección y de la vida. El hecho de la resurrección, el episodio fue así, estaba cerrada corrida la piedra, atraviesa las paredes Cristo, es un nuevo nacimiento para no morir, como un seno materno, ¿no? Surge de la tierra. Milagrosamente es el mismo cuerpo con nuevas, o mejor dicho, es el mismo cuerpo de Cristo sobre el que deja desbordar la gloria de la divinidad. Eso es la resurrección de Cristo. ¿Cómo se explica que pudiera sufrir y morir antes? Porque tenía como retenida, esa es una explicación teológica más
más profunda, más la de Santo Tomás, la de la tradición, que tenía como retenida la fuerza, la gloria de la divinidad para poder sufrir y morir. Y que es la resurrección, dejar expandir, dejar desbordar sobre la humanidad la gloria de la divinidad. De manera que ese cuerpo ahora participa plenamente de esa gloria de la divinidad y tiene esas cualidades nuevas de cuerpo resucitado, cuerpo glorioso. Bueno, esto es el hecho físico, pero hay como tres lecturas, tres niveles de un mismo hecho. En primer lugar, un hecho físico. La resurrección es un hecho real y físico, de la muerte a la vida, y no solamente una vida, sino una vida inmortal, con las propiedades de un cuerpo glorioso. Hecho físico. Segundo, hecho teológico. Cuando digo hecho teológico, es que este hecho físico, a la luz de la revelación, tiene estas consecuencias o efectos. Lo de Cristo es un triunfo de la humanidad. Yo decía, nos prestó la humanidad a Cristo porque nosotros lo ofreciéramos a Dios. La muerte es lo que se ofreció, hasta la última gota, ¿no? La resurrección es como la respuesta de Dios, por eso dice, a quien Dios resucitó entre los muertos. Es lo mismo que decir en quien la divinidad, con su poder, produjo la resurrección. Es como la respuesta y la complacencia de Dios, la aceptación del sacrificio. Digo, hecho teológico es una victoria sobre el mal, en todos sus órdenes. El mal físico, el dolor y la muerte, quedan superados porque ya no muere más. Cristo resucitado ya no muere más. Es un anticipo de lo que va a pasar en nosotros. Es una victoria sobre el mal moral, que es el verdadero mal, que es el pecado, que es la culpa. O sea, la culpa tiene perdón. Y no solamente tiene perdón, sino que de esa misma principio, digamos, brota la donación de la gracia que nos da la vida eterna. O sea, lo que impide para nosotros el ingreso en el cielo es justamente la culpa. Bueno, es un triunfo sobre la culpa, que fue el triunfo más grande del demonio. El triunfo del demonio más grande no fue el dolor y la muerte. Son esas consecuencias, pero es sobre todo la separación de Dios. Logró separarnos de Dios, matarnos el alma, digamos, ¿no? Entonces, por el perdónalo porque no saben lo que hace, y hoy estaré conmigo en el paraíso, ya son un anticipo de los frutos de la redención. Ese es el triunfo más grande, teológico. Esto brota, entonces Cristo es la causa fuente, es la causa eficiente, es el principio de todas estas victorias, ¿no? En el cuerpo y en el alma, para atrás y para adelante, universal. Este es el hecho teológico. Entonces no es un resucitado más, no es Lázaro. Aunque Lázaro resucitó para morirse de nuevo. No es un cuerpo glorioso. Pobre, murió 2 veces. No sé si salió ganando o perdiendo, pero bueno. No es un cuerpo glorioso el de Lázaro, pero el de Cristo sí. Pero aunque sea un cuerpo glorioso el de Lázaro, no tiene efectos en toda la humanidad y efectos cósmicos. El de Cristo sí, porque por la encarnación, porque es cabeza Cristo. Recapitula todo, le vuelve a poner cabeza a todo, pone orden, armonía en todo. Todo el que se acerca a él, se participa. Entonces, ese es el hecho teológico. Pues es un hecho teológico histórico. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Bien están medidos los años desde Cristo. Y no en vano han habido intentos, y los hay y los sigue habiendo, de hacer otra cronología. De hecho, los judíos tienen otra cronología. Los musulmanes tienen su otra cronología. Los judíos arrancan de Abraham.
Los musulmanes, obviamente, arrancan de la égira de Mahoma. Pero la Revolución Francesa intentó hacer otra cronología. El año 1 de la Revolución, como diciendo con nosotros empieza. Es muy interesante estos intentos. Y la Revolución Comunista también puso otra cronología. Después la abandonaron. Bueno, así como abandonar esa cronología, pero esa cronología era muy importante, es decir, el año 0, el año 1 es principio. O sea, hay una cuestión ideológica muy perversa de fondo. No es Cristo aquel en quien empieza todo de nuevo, el que recrea al hombre, el único que es capaz de... El hombre nuevo no es el de Condorcet de la Revolución Francesa, ni el hombre nuevo marxista, ni del Che, ni de Lenin, es el de Cristo. Entonces esa cronología que gracias a Dios todavía se mantiene, es muy significativa, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Hecho teológico y hecho espiritual, podemos decir también, un tercer nivel, fija una espiritualidad, fija un estilo, un modo de ser del cristiano, yo diría una concepción serena y optimista de la vida. Serena. Un cristiano no debe sobresaltarse demasiado, ni por lo mejor ni por lo peor, ni en la prosperidad ni en la adversidad. Dice un salmo, el justo no temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Entonces, una concepción serena, pacífica de la vida, y bueno, Cristo resucitó. Sí, está bien, yo no soy Cristo, yo soy frágil, débil, me sacuden las olas, como los apóstoles en la barca, pero bueno, está Cristo. Uno ve hasta qué punto aquel que, para quien toda la vida cristiana es una cosa extraña, ajena, o pegada a penitas, esas vidas cristianas superficiales, vienen los dramas, una muerte imprevista, un drama familiar y se vuelven locos, los desacomodan, humanamente quedan... Un cristiano tendría que tener esa concepción de, sí, puede pasar cualquier cosa, pero bueno, yo sé que en último, la palabra, la vida y la historia mía la tiene Cristo, y mi única preocupación es estar enganchado a Cristo, estar pegado a Cristo. Mientras más cerca y más pegado estoy, me sobrepongo a las olas, a las tormentas, a las tempestades de la vida humana. Concepción serena y optimista de la vida. No es el optimismo tonto, todo va a venir mejor, la Argentina va a salir de la crisis, vamos a tener una clase dirigente buenísima, el mundo va a mejorar, las nuevas generaciones aprendieron esta lección, las nuevas generaciones van a hacer una... No, esto va peor, estoy convencido. Las nuevas generaciones, perdónenme chicos, no sé qué van a hacer. No confío mucho en ustedes. Pero bueno, esto es totalmente opinable y esto es totalmente aleatorio, qué sé yo. ¿Qué va a pasar con el mundo? La historia va y viene. No sé, miren, profeta no soy, ni buen observador así, pero el optimismo cristiano no tiene nada que ver con eso. No se puede hacer conjeturas, discutir. Con un buen asado, un buen vino uno puede hablar horas de este tema. Si hemos arreglado todo el país, no sé cuántas horas, y la iglesia, cuántas veces, ¿no es cierto? Bueno, en Argentina estamos acostumbrados a eso. Pero bueno, cuando digo el optimismo cristiano, no es eso de mañana va a pasar esto aquí o allá, no, eso está basado en otra cosa, ¿no? El optimismo cristiano es decir, todo acaba bien. Si yo quiero, todo acaba bien. Eso les puedo asegurar. Les puedo asegurar que si uno es fiel a Dios, la otra vida me va a ir mejor que en esta. Seguro. Esas son las grandes certezas, ¿no? Entonces esto fija un estilo, una espiritualidad cristiana, de uso de las cosas, saber usar, no es fácil. Ante la sociedad de consumo que nos vuelve locos, saber usar. Hoy nos tienen locos
Empezó con la televisión, siguió con la internet y ahora el telefonito que tiene de todo y lo que parecerá mañana, cuando volvamos ahora, no sé qué habrá aparecido nuevo, pero que el WhatsApp, el Face, yo ni ya sé las palabras ya, todos los días una palabra nueva, de un fenómeno nuevo y nos tiene atontados medio mundo. ¿Cómo se maneja uno con todo eso? Bueno, ante todas estas cosas, ante las cosas, el cristiano podrá tantear, equivocarse, etcétera, pero tiene que aprender a manejarse ante la prosperidad y la adversidad, las cosas, el desapego de las cosas, saber usar de todo, saber gozar de todo, saber gozar de la vida, saber gozar de la vida. Sé vivir en la abundancia y en la escasez, dice San Pablo. Sé vivir en la abundancia y en la escasez. Eso es la filosofía de la vida. Es el señorío del cristiano, estar por encima de las cosas. Y no que las cosas me aten, me esclavicen, me lleven para aquí, para allá, me vuelvan loco. Concepción entonces serena, optimista y luminosa de la vida. Yo entiendo, ni la Virgen tenía claro todo lo que iba a pasar día a día, paso a paso. Ella también se iba sorprendiendo cuando su hijo se quedó en el templo. La pasión de Cristo no es que tuviera todo el libreto ya previo, ¿no? Pero qué importante es saber las cosas más importantes que se deben saber. Podemos ser el hijo menor, el hijo pródigo que se fue. Pero díganme si no es distinto, el hijo que se fue sabía cómo había que volver. Sabía cuál era el caminito. Y sabía qué es lo que tenía que hacer con el papá. Pero si ese hijo se va y no sabe cuál es el caminito de vuelta, y mucho menos lo que tiene que hacer, decirle, pobre. Cristiano tiene, o sea, el credo nuestro, o sea, Dios nos dio las armas mentales suficientes para tener criterio de discernimiento, leer las señales de los tiempos. Usted dice, les dijo Cristo, ustedes saben cuándo va a llover, si hay viento norte, del este, viento marítimo, va a pasar tal cosa y tal otra. Qué fácil a veces diagnosticamos, pronosticamos, sabemos, tenemos realismo para muchas cosas, ¿no? Bueno, tenemos esa ciencia también para discernir las señales de los tiempos, ¿no? O sea, analizar a luz de la fe los fenómenos modernos, sea en el ámbito de la familia, en el ámbito social, político, educativo. Un papá y una mamá no tienen que hacer un curso con las últimas corrientes pedagógicas, educativas, que están todas peleando entre sí, todas van cambiando. Creo que debe tener suficientemente claro qué es prepararse, qué es fundar una familia, cómo llevarla adelante, con todos los tanteos, equivocaciones de nuestra fragilidad humana, etcétera, nuestra prudencia humana. Pero el cristiano es el único que en realidad la tiene clara, o tiene dónde buscar las claridades. Y aunque tantee y se equivoque, etcétera, pero a la larga es el que va a acertar. Entonces fíjense si uno no tiene todo esto, es como consecuencia espiritual, fija una espiritualidad, un estilo de vida. Ser cristiano es un estilo de vida. No es, tengo certificado de bautismo, sé 3 cositas, el clero, sé cantar el Santus en gregoriano y no sé cuántas cosas más, y veo EWTN. No. Es muchas cosas más, grandes, grandísimas, medianas, pequeñas, cotidianas, es todo. Es mucho, es todo. Bueno, esto no es una hipótesis, no es una idea abstracta, sino que es una realidad histórica. La resurrección de Cristo y todo esto que pasó en la historia, ¿no? Uno ve los Hechos de los Apóstoles, después los primeros tramos de la historia de la Iglesia o el cristiano vivió dramas tremendos, pero si hay alguien que prendió las luces en el mundo pagano, poquito a poco, fue el cristianismo. Cómo enderezó todo lo que venía mal, corrigió, completó, dio trascendencia, dio. Bien, tenemos que sacar, aunque sea
los tiempos malos, saberle sacar todo el fruto a la pasión y a la resurrección del Señor.